Es importante que los arquitectos de información, los programadores y los diseñadores tengamos en cuenta estos aspectos básicos de la teoría de la Gestalt. Es una teoría del siglo XX que surgió en Alemania, que es muy importante, que a veces muchos la hemos escuchado pero no la aplicamos. Y es aprovechar esa connotación biológica que ya está cargada en el hardware de nuestros usuarios potenciales. Y es la relación figura-fondo. Nuestra página web ya no debe permitir estos problemas. Una página web o un sistema de información debe tener perfectamente definido cuál es su fondo y cuál es la figura, y no permitir este tipo de confusiones. Aprovechar la ley de cierre. Nuestro cerebro se encarga por sí solo de ver un cuadro acá y de ver un círculo. Hay páginas web que todo lo encerramos y queremos ver la cuadrícula. Hay que aprovechar de que nuestro cerebro a nivel visual hace esos ajustes de manera automática y aprovechar que los espacios blancos son importantes porque la línea imaginaria en predisposición de espacios y de diagramación es importante y la podemos aprovechar para ver una página web más limpia, más usable, y eso es lo que llamamos realmente una navegación intuitiva. La ley de semejanza, automáticamente en nuestro cerebro empieza a organizar cuáles son las bolitas y cuáles son las otras figuras. La ley de la pregnancia, qué veo primero y qué veo después. Estos son diferencias individuales. Cada uno de ustedes va a ver primero algo de esta imagen. ¿Qué vio primero? Y la ley de la experiencia, que como nuestro conferencista anterior decía, ¿hace cuánto no usamos un disquete, pero en los sistemas de información seguimos viendo este icono porque como es tan universal y ya significa guardar? Pero pregúntenle a mi sobrino qué significa un disquete, no tiene ni idea, pero él sabe que guarda los archivos. Y existen tipologías de arquitecturas biopsicosociales. Y espero que cuando hoy es viernes, a las 6 de la tarde se acuerden de mí. Y es que tenemos 3 tipos de arquitecturas de información, y la forma más tranquila de presentarlas es que existen una arquitectura ligera, una arquitectura mediana y una arquitectura pesada, una porter. Cada una tiene un tiempo de construcción diferente, cada una tiene un nivel de alcohol para el usuario diferente, más pesada una que la otra, sin llegar a ser dogmáticos y rígidos en que son solo estas 3. Por eso van a ver esta línea que no es hacia abajo, sino yo puedo llegar a hacer combinaciones de las tipologías de arquitectura de información biopsicosocial. Bueno, en cuanto al diseño de los tipos, encontramos páginas ligeras, en donde solo combina texto y una imagen, no más, y un buscador, algo muy sencillo, es una arquitectura ligera, y una arquitectura porter cuando es una página más inmersiva. Utilizo 3 dimensiones, y la navegación es un poco más compleja. En cuanto a los desempeños del usuario, ¿qué le exijo al usuario? Simplemente exponerlo a la información y que se desplace por unos contenidos, o le exijo unos desempeños más avanzados, desde el mismo registro, que participe, que comente, que hable con otros, que para obtener esos contenidos tiene que hacer algún desempeño, debe pasar algún examen o algún juego, etcétera, etcétera. En cuanto a los contenidos, simplemente proporcionar información de algún evento, información muy referencial, o ser pesados y tener un portal de noticias, un portal de artículos, un portal académico, un portal de gestión de conocimiento. Cada uno de ellos tiene obviamente una metodología que desborda los propósitos de esta charla. Y en cuanto a los usuarios, tenemos que tener en cuenta que hay usuarios que les gusta la arquitectura ligera y hay que tener respuesta para ellos. Es decir, fácil de una usabilidad, una macro y una micro navegación pensada para ellos, y también pensada para aquellos que tienen una capacidad de navegación mucho más alta, es decir, una resistencia alcohólica un poquito mayor en términos de las 3 cervezas. Entonces, esa es la invitación. Espero, esto más que una charla, es una actualización en lo que se está trabajando en Latinoamérica.
especialmente en Colombia, en el tema de neuropsicología, y hay un equipo muy dinámico en la Universidad del Bosque y en el Centro de Gestión Hospitalaria trabajando en estas técnicas de neurousabilidad, y pues aquí están mis datos, cualquier cosa adicional, bienvenidos, estamos para compartir estos hallazgos. Muchísimas gracias. Tenemos espacio para 2 preguntas. ¿Alguna duda? Buenos días, Ángelo. Definitivamente un tema muy interesante, pero como le habían preguntado a Enrique al principio de la conferencia, no todas las organizaciones van a tener el presupuesto para entrar en algo tan avanzado como esto. Me imagino que como mostró la prioridad que tiene sobre los usuarios el segmento de la página o la posición, el rojo, el amarillo y el verde, generan muchas más tendencias. ¿Dónde puede la gente que no tiene ese presupuesto tener acceso a ese tipo de tendencias que ya han identificado con la historia y todas los experimentos o las prácticas que han realizado en este sentido? Eso es cierto, no, una sola resonancia magnética funcional puede estar alrededor de los 2 millones de pesos con un solo paciente. La idea no es que tengamos que exponer a todos los usuarios a una resonancia magnética funcional, sino tener en cuenta esos factores. Lo digo porque cuando hago mis visitas en la clínica, llevo mi iPad y con los niños con problemas cognitivos he encontrado esas deficiencias en poder que ellos naveguen ciertos productos que yo les llevo para poder trabajar con ellos. No quiere decir que yo tenga que inspeccionarlos a ellos a nivel biológico para poder crearles una arquitectura de información adecuada para ello. Existe la literatura gratuita, hay literatura gratuita, el estudio iTrack es gratuito, pueden consultarlo y están todos sus hallazgos. Es simplemente pensar en todos esos componentes biológicos. Realmente nos hemos puesto a pensar cuántos movimientos yo le exijo cuando yo visito mi página web. Cuéntenlos, ni siquiera comprando un programa que le lleve los clics ni nada, sino simplemente hagan el conteo. Y si llegan a 10, trátenlos de reducir si es posible. Simplemente con esos ejercicios, háganse las preguntas. Es hacerse las preguntas correctas. No se trata de tener la tecnología ni de tener... Y lo que nos decían los conferencistas anteriores, existen ya las buenas guías y en las buenas pautas están estos indicadores. Lo que pasa es que aquí estamos teniendo en cuenta el sustrato biológico, que es la explicación de por qué en esas guías nos explican eso, que a veces se quedan un poquito cortos en explicarnos, y para nosotros como programadores, diseñadores y arquitectos es importante, porque para mí, por ejemplo, como arquitecto, a veces es difícil venderle el discurso al diseñador gráfico de por qué la imagen no la quiero ahí, pero cuando le vendo esto, lo logro convencer, ¿sí? Y negociamos, porque no es un discurso de egos ni de quién tiene la razón, sino de por qué, cómo favorecemos al usuario final. Entonces, por ejemplo, nos hemos encontrado experiencias muy lindas con páginas web que hemos desarrollados para 2 tribus en el Amazonas. Más que páginas web son desarrollos de CD-ROOMs, y encontramos que no les gustan las figuras muy redondas, y esa evidencia fue un error nuestro, porque empezamos a buscar investigaciones sobre iconicidad, simbologismo, y ya desde el 1970 existía evidencia de por qué a este tipo de nativos no les gustaba este tipo de imágenes. Entonces, antes de comenzar una arquitectura de información, un diseño, lo recomendable es hacer arquitectura basada en la mejor evidencia disponible, y eso lo encontramos en la literatura. Una buena consulta a una biblioteca, una buena consulta a una muy buena base de datos, ahí estarán las respuestas, pero hay que hacer investigación. Muchas gracias, Ángelo. Salimos a almorzar y